Está aquí en un aplicativo aparte. Muy buenas noches, estimados Entonces, estudiantes. su nombre Mi tendría que nombre es poner Jorge y le Antonio pone. Machuca Vilches y el día de hoy tengo el agrado de dar, digamos, punto de partida a esta clase espejo en Derecho Penal coordinada con la Universidad Católica Luis Amigó, universidad que el día de hoy representa a la doctora Luisa Fernanda Madrid Botero, con quien hemos coordinado justamente la realización de dos fechas de clase espejo y en la cual comenzamos el día de hoy. La doctora, la Ahí doctora estamos Madrid en. es abogada con experiencia de trabajo en formación en el campo penal, derechos humanos, derechos internacionales humanos, derecho internacional y criminalística. Tiene experiencia como defensora en procesos penales de Acá justicia ordinaria recuerde y que la penal computadora no tiene militar micrófono. por Sería bueno 28 eso, años. que ustedes hablar. Es docente universitaria por más de 25 años. Aquí, ya. Por más de 25 años en prestigiosas y reconocidas universidades de los departamentos de Antioquia, Sucre y Córdoba de Colombia. Actualmente se desempeña como directora del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad Católica Luis Amigó, Centro Regional Montería, docente de esta misma universidad en las áreas de Derecho Penal, Procesal Penal y Criminalística. Estimada doctora, le agradezco muchísimo nuevamente su excelente disposición para llevar a cabo esta clase espejo que comentamos el día de hoy y le doy pase para que nuestros estudiantes puedan proceder a escuchar su disertación. Esta va a ser grabada y vamos a socializarla posteriormente con los estudiantes que participen de la asistencia. Permiso, doctora Madrid. Gracias, buenas noches para todos, un cordial saludo, un abrazo bien grande y fraternal desde Montería, Córdoba, Colombia. La Universidad Católica Luis Amigó, Centro Regional Montería, agradece mucho la oportunidad de hacer estos enlaces académicos tan significativos. Muchas gracias a la Universidad César Vallejo del Perú, a los doctores Jorge Machuca Vilches y Juan Manuel Ñiquén Quesquén por permitirnos este espacio. ¿Me estoy haciendo escuchar por todos? ¿Me hago escuchar bien? Sí, sí se escucha. No. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, se nos ha invitado por parte de las dos universidades a hacer estos encuentros académicos. Se traducen en un formato, gracias Jadis por tu manito, y yo me imagino que es que me estás dando respuesta, que escuchamos bien, gracias. Bueno, de un formato de clases espejo. ¿Cómo lo manejamos las universidades? Las universidades, a través, en este caso, de la Universidad César Vallejo, la Universidad Católica Luis Amigó, Centro Regional Montería, deciden compartir un escenario académico, donde podamos hacer como ver el curso que estamos desempeñando o desarrollando, tanto en la Universidad César Vallejo como en la Universidad Católica Luis Amigó. En este caso, penal general. Vamos a, con base a eso, quisiera de pronto, no sé si les parece a ustedes bien y obviamente con la venia del doctor Jorge y del doctor Juan Manuel, que nos permitan de pronto activar sus micrófonos, activar sus cámaras y vamos a hacer como si estuviéramos en clase, como si estuviéramos juntos en este momento ahí y no hacer una ponencia, una disertación de manera muy magistral. Obviamente ese no sería el escenario. Buscamos es un acercamiento. Vamos a hablar de una temática que no solamente le incumbe al derecho penal colombiano, sino también al derecho penal de Perú, de América Latina, de toda la tierra. Entonces, si a bien lo tienen ustedes, podrían activar sus cámaras, sus micrófonos, por supuesto, cuando ustedes quieran intervenir en cualquier momento, bienvenidos. Y cuando, eso sí, ojalá que todos los hagamos como cuando estemos hablando unos por las mínimas reglas de compartir, pues nosotros escuchamos, entonces yo tendré la oportunidad de escucharlos, porque a veces cuando se activan esos micrófonos, pues se vuelve mucha interferencia y nos es un poquito difícil concentrarnos. La invitación del día de hoy, la temática que vamos a desarrollar, y esto lo digo, vamos a desarrollar no solamente con los doctores Jorge y con el doctor Juan Manuel, sino además con cada uno de ustedes, que ustedes enriquezcan esta discusión o estas sanas críticas que hacemos algunas
de las normatividades interiores de cada país. Entonces vamos a hablar un poquitico de la pena. De esto habíamos quedado de pronto con el doctor Jorge y con el doctor Juan Manuel. Habíamos hablado qué tema podría de pronto llamarles a ustedes la atención, que de acuerdo al desarrollo de su clase de penal general se nos juntaran nuestros estudiantes. Veo que hay varios estudiantes del programa de Derecho de la Universidad Católica Luis Amigo aquí conectados, y la mayoría pues son los estudiantes de Perú. Entonces, bienvenidos todos. Vamos a hablar, dialogar un poquito qué es la pena, cuáles son sus funciones, por qué, cuáles son los principios que regulan el derecho punitivo, de qué se trata todo esto. Nosotros, cuando decidimos estudiar penal, derecho penal, mis compañeros abogados litigantes, le pueden decir que de acuerdo a la experiencia, pues que ya cada uno ha tenido dentro del litigio, pues nosotros cuando estamos de una u otra forma, de pronto, dependiendo del rol que desempeñemos dentro de un proceso judicial, puede ser que estamos ejerciendo la labor de doctor Jorge o doctor Juan Manuel. ¿El ente investigador allá es la Fiscalía o el Ministerio Público? Disculpe, La doctora. Fiscalía. Muy buenas noches. Buenas noches. Sí, se acoplaba el sonido. Buenas noches, doctor Jorge. Buenas noches, doctora Luisa. Un gusto, un honor escuchar con ustedes y enlazarnos a través de que nos permite el Internet, ¿no? Compartir ideas, conocimientos. Bueno, aquí en el Perú se habla del Ministerio Público, ¿no? Es un órgano autónomo que se encarga una de las funciones principales es combatir el delito, ¿no? Perseguir el delito, una de sus funciones principales, ¿no? Muchas gracias, doctor Álvaro. Mire. Por fiscales, ¿no? Listo. Sí. Ya, muchísimas gracias. Bueno, entonces nosotros cuando dependiendo del rol donde estemos ubicados dentro del proceso judicial, tanto defensa técnica, operador judicial, el ente investigador o persecutor de la conducta punible, nos hemos dado cuenta que al momento de la resolución de un caso o de la atención de este caso, pues no dividimos, por ejemplo, un expediente o un proceso. Al observar cada uno de los folios no decimos, ve, aquí estamos en derecho penal general, aquí vamos a derecho penal especial, aquí vamos a procesal penal o procedimiento penal, aquí técnicas de oralidad. No, eso lo hacemos dentro de la academia, dentro de las universidades, para que nos sea mucho más fácil o accesible la información del derecho penal. Pero cuando ya nosotros hemos recepcionado toda esa información, pues la llevamos al caso de manera efectiva y ya no hacemos esa división que por lo general hacemos cuando estamos estudiando. El derecho penal tiene un nombre. ¡Ay, qué rico verlos a todos ahí conectados! Hola, buenas noches. Qué belleza verlos a ustedes ahí conectados. Ojalá, Mido, cuando cualquiera de los estudiantes que nos están observando quieran activar su micrófono o quieran acercarse a él, hacer una pregunta, un comentario, muy bienvenido. Entonces, yo me estoy haciendo escuchar bien allá, doctor Álvaro, y a los estudiantes. Bueno, no sé, de pronto sí, esperemos que sí. Entonces, doctor Álvaro, Sí. déjelo así prendidito mejor para yo verlo, para animarme más, porque esto a veces como la pantalla es puras letras, exacto, ahí los veo, entonces siento que hay un compartir mejor. Compañeros, miren, el derecho penal tiene su nombre basado en lo que vamos a estudiar, la pena. Miren que cuando usted, doctor, ¿usted me podría decir qué curso es ese? ¿Qué curso del programa de Derecho? ¿En qué semestre están? Derecho penal. ¿Pero qué semestre? No le escucho. Hola, Mido, ¿qué semestre están? Disculpe, doctora, lo que pasa es que se acopla el sonido, pero los chicos están llevando el derecho penal 1.
¿Y qué semestre es ese, doctor? Bueno, No lo escucharon. no se preocupe, doctor. Bueno, lo importante es, vamos a ir a... Bueno, dentro del derecho penal, ustedes, de pronto los compañeros que ya están aquí conectados, han empezado el estudio o su formación en derecho penal. Este nombre, ¿qué traduce así? ¿Cómo así que derecho penal? Porque el ordenamiento jurídico basado netamente en la pena y por eso le obedece su nombre. Entonces nos vamos a dar cuenta cuando ustedes estudian el derecho penal en las distintas escuelas que le dieron origen a todo el tratamiento penitenciario, a todo el tratamiento jurídico que se le da a una persona que se considera que ha afectado el bien jurídico protegido por el Estado. Entonces, enfocan, y ustedes lo van a mirar, por ejemplo, en la escuela clásica del derecho penal, en la escuela positiva, en la escuela finalista, inclusive vamos a ver el ápice del funcionalismo. Parece que también de cierta manera tuviéramos un enfoque netamente en la pena. Sin embargo, hoy en día, ustedes después de la escuela finalista del derecho penal y la escuela del funcionalismo del derecho penal, ustedes observan que ya el estudio no está enfocado netamente en la pena. Hoy en día miramos más al sujeto, al que se considera que ha violentado el ordenamiento jurídico, a la víctima. Entonces, hoy en día van a ser protagonistas, estos actores van a ser protagonistas principales, aunque sonara como una redundancia, pero me dicen que a veces hay protagonistas secundarios. Entonces, la situación es que ellos van a ser protagonistas de un proceso, pero además de ese proceso, hoy en día se ha volcado la academia a entrar a estudiar todos los fenómenos, no solamente jurídicos, contrarios a la normatividad, no solamente, o sea, no jurídicos, no solamente eso, sino que vamos a ver quién violenta la normatividad. Aquí en el conglomerado social dice, violó el pacto social. Cuando nosotros estamos allá donde está el doctor Álvaro, todos los estudiantes que están en esta clase, de pronto el doctor Álvaro dice, dentro de la sesión de Derecho Penal, ningún estudiante en este momento esté conectado al celular. Entonces vamos a ver que hay estudiantes que están conectaditos al celular, entonces se están desconectando de la clase y en este momento están violentando el pacto social. ¿Cuál pacto social? El que hizo el doctor Álvaro con los integrantes de la clase o con los integrantes que nos están acompañando el día de hoy. ¿Qué pasa? Cuando ustedes recuerden a Rousseau lo que decían del pacto social, nosotros nos unimos como sociedad y decidimos establecer unas normas de convivencia. Porque mire, por ejemplo, el celular que tiene la niña de gafas, este celular a mí me encanta, yo quiero que ella no lo tenga, quiero apoderarme de cosa mueble ajena, quiero apoderarme de ese celular y que no sea de ella, sino que sea mío. Pero yo no le quiero pedir permiso, no le quiero pedir permiso para coger ese objeto y me apodero de esa cosa mueble ajena. Entre todos hemos dicho, eso está mal porque violenta un derecho sagrado. ¿Y cuál es del derecho sagrado? El derecho a yo tener un patrimonio. Entonces es un delito contra el patrimonio económico mío. Entonces eso me va a afectar. ¿Qué pasa? Así, toda la sociedad ha establecido, mire, estos comportamientos se consideran lesivos que atentan contra derechos fundamentales, porque el derecho penal está para eso, para proteger derechos fundamentales, no cualquier derecho, los derechos que son inherentes a la humanidad, los derechos a la persona. Doctor Jorge, bueno, no sé si doctor quiere decir algo, doctor Jorge Antonio. ¿Me estoy haciendo escuchar, compañeros? Luis, Alfieri, Tobar, ¿me hago escuchar? Sí, estaremos conectaditos. Bueno, gracias, Anthony. Liz. Entonces, gracias, muchísimas gracias, Carlos. Entonces, la situación es que nosotros siempre nos enfocamos en derecho penal en entrar a mirar cuál es la consecuencia negativa de ese comportamiento lesivo que hemos tenido. ¿Por qué? ¿Cuál es la consecuencia
negativa que vamos al tener si yo me apodero de esa cosa mueble ajena como es el celular de la estudiante que se encuentra en la sala con el doctor Álvaro. Si yo le causo la muerte a otro, entonces cometo un delito de homicidio. ¿Pero por qué se ha tipificado el homicidio? Entonces, se tipifica porque el Estado dice, yo voy a proteger el derecho fundamental, el derecho a la vida. Entonces, yo voy a tipificar conductas que yo considero que son reprochables. Y a eso le voy a dar una sanción. ¿Qué es la sanción? El reproche social. Yo le voy a decir, mire, usted si incurre en este tipo de conducta punible, usted será acreedor a una sanción, que se traduce en una pena. Entonces, todo siempre desde el derecho penal nos hemos enfocado específicamente en la pena, en ese reproche social que se da. Entonces, si ustedes recuerdan, cuando, bueno, ustedes van a decir, yo no recuerdo porque yo no había nacido, pues son sardinos, pues ni siquiera yo que tengo 52 años había nacido, pero antes, en la edad medieval y todo eso, recuerden, inclusive, recuerden como decía Luis XVI, creo que Luis XVI, que decía, el Estado soy yo soy la rama ejecutiva, yo soy la rama legislativa, yo soy la rama judicial, yo hago las leyes, yo digo quién las rompe y además de eso administro la pena, o sea, administro la sanción. Y se atribuía todas las funciones en él, en cabeza de él. Y haciendo eso, pues él determinaba qué estaba mal o qué estaba bien. Y si nosotros vamos mucho más allá atrás, mucho más atrás, vamos a darnos cuenta, inclusive las hordas o cuando hablamos de los mal llamados juicios de Dios, y nosotros decíamos, bueno, si una persona es inocente y la ponemos en una hoguera, si no se quema, entonces sí era inocente, pero si se quemó, de malas, era culpable. Entonces a nosotros nos parecía todo eso bien y veíamos cómo a las personas se les quemaba, se les torturaba, se les descuartizaba y esa era la responsabilidad. No pasa nada. La ley es muy dura, pero es la ley. Eso siempre lo hemos visto. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer Los Miserables de Víctor Hugo. Eso muestra claramente cómo era toda la posición política, económica, cultural de ese momento y cómo es que al protagonista de esta historia se le condena por un delito que termina siendo casi irrisorio y que el mismo policial que lo estuvo persiguiendo por años y años cuando él se había fugado, el protagonista del libro, pues no ve otra que para no romper los ideales de justicia que él creía que eran los correctos, pues terminó suicidándose. No sé si han tenido la oportunidad de leerse el libro, pero si no, ya les estoy contando parte de él, pero no es todo el libro, así que los invito a leerlo, es maravilloso, yo creo que nunca pasará de moda, seguirá siendo una forma muy ilustrativa de cómo se vivía en esa época. Entonces nosotros decimos, no, pero ya hemos avanzado muchísimo, hoy en día las penas se han humanizado, hoy en día hablamos de que debe cambiar, el protagonista hoy en día no debe ser la pena, el protagonista de hoy dentro de un proceso penal debe ser la víctima, debe ser el presunto victimario y si ya se corroboró que se le desvirtuó su presunción de inocencia porque se demostró más allá de toda duda razonable que es culpable, entonces el protagonista es el sujeto a quien se le está condenando. Entonces empiezan a hacer, y cuando la normatividad empieza a tenerlos a ellos dos como protagonistas, empieza a crear una cantidad de condiciones que humanizan todo. Entonces empieza a decirle, mira, el derecho penal no solamente se trata de establecer una pena para castigar, para dar un reproche social. Yo también quiero que a través del derecho penal tratar lo que más se pueda, devolver las cosas al momento antes de la comisión de la conducta punible. Ustedes dirán, pues eso es imposible. Por ejemplo, en el caso de un homicidio, ¿qué hacemos? ¿Revivimos a la persona? Pues no, ¿cierto? Pero ¿qué hacemos un momentico? Pero será suficiente con que la persona que haya acabado con la vida de otro ser humano, él vaya a pagar, en este caso,
solamente con una responsabilidad traducida en una pena privativa de la libertad en centro carcelario, ¿será que eso satisface la pretensión de la víctima en todo? ¿Será que, bueno, yo solamente quiero que al sujeto lo castiguen, lo metan por allá en un hueco y se quede allá? ¿Será que eso satisface a las víctimas? ¿Será que las víctimas no quieren también un poco de verdad? Que por ejemplo, en los procesos de justicia transicional, hoy en día es fundamental un postulado, que es la verdad. Entonces, las víctimas quieren la verdad. ¿Usted por qué lo mató? ¿Usted se una equivocación? ¿O era por robarle el celular o la bicicleta para ir a consumir droga? Yo quiero saber por qué lo mató. Yo quiero, además de eso, yo quiero que me repare el daño, los perjuicios causados que usted me ha realizado. O sea, yo he sufrido tanto daño, no solamente que inclusive es el más duro de todos, ese daño moral, sino también daño económico. Yo quiero que usted me repare, me indemnice por los perjuicios causados que usted que me ha generado. Entonces, nosotros vamos a darnos cuenta que el derecho penal ha evolucionado y hoy en día las penas han evolucionado. Hoy en día, si nosotros miramos, cuando una persona es sancionada por la comisión de una conducta punible porque se le desvirtuó plenamente su presunción de inocencia, o sea, se demostró más allá de toda duda razonable que era culpable, porque una persona ya vamos a ver que se le venció en un juicio porque realmente tuvo una defensa técnica y sin embargo no quedó incólume su presunción de inocencia, sino que fue acabada la presunción de inocencia y fue condenada. Esta persona es un sujeto, esta persona goza del derecho fundamental que tenemos todos los seres vivientes y no solamente hoy en día hablamos de los seres humanos, hablamos de todo ser sintiente, todo aquel que tenga red neuronal, que sufra dolor, que tenga miedo, ansiedad, todo eso. Hablamos de los derechos que tiene ese ser sintiente y más el derecho de los seres humanos. Y en ese caso, que nunca se va a perder, no se pierde ni porque usted sea el peor psicópata que ha existido en la tierra. Tenemos demasiados ejemplos aquí en Colombia, pero bueno, la cuestión es que no se pierde por nada y se llama dignidad humana. La dignidad humana, yo no la pierdo por nada, no la pierdo si en el caso como por ejemplo un compatriota desafortunadamente que le causó la muerte, confeso, de más de 240 homicidios, en el ser más protegido que son nuestros niños y nuestras niñas, en este caso nuestros niños. Y la situación es que fue un psicópata conocido en el mundo entero, apellidado Garavito. Entonces, Garavito, cuando fue capturado, cuando fue procesado, cuando se le demostró que había cometido esas conductas, cuando fue penalizado, cuando fue ingresado a una cárcel de máxima seguridad de aquí Colombia, en este caso, no por eso él pierde la dignidad humana. La dignidad humana es el derecho que yo tengo de no ser maltratado, ni de ser torturado, ni que se hagan vejámenes sobre mi vida, sobre mi integridad física o mi integridad personal. Entonces, a veces yo sé que muchos pensamos, ¿quién los mandó a delinquir? ¿Quién los mandó a violar la normatividad? ¿Quién los mandó a que se salieran del contrato social? ¿Quién mandó a que realizaran? ¿Quién los manda a ser delincuentes? Pero desafortunadamente, mis chicos, pasa que las cárceles, los centros penitenciarios carcelarios de mínima, mediana o máxima seguridad no están llenas de personas condenadas. En este momento eso lo puede decirse América Latina completo, todo América Latina tiene un problema de hacinamiento carcelario gravísimo y eso va en detrimento de todos los derechos fundamentales de los PPLs. PPL significa persona privada de la libertad, va en detrimento de todos sus derechos por el grave hacinamiento y quienes hacen ese hacinamiento son las personas que se encuentran en calidad de sindicados, o sea, en calidad de imputados, no en calidad de condenados. Significa que no se les ha desvirtuado su presunción de inocencia y sin embargo están privados de la libertad por una medida preventiva. Entonces, eso será aparte de en otro momento de esta
de este conversatorio, que quisiera que se volviera un conversatorio, que ustedes activaran sus micrófonos y pudiéramos conversar. La situación, compañeros, es que el derecho penal sí ha tratado de ir adaptando medidas que sean más protectoras de los derechos fundamentales de todos los individuos, de todos, inclusive del penado. Entonces, que se cambien las circunstancias de ingreso a los centros penitenciarios, de que estos centros penitenciarios no sean puertas giratorias donde se ingresa, se entra, se sale, se ingresa, vuelve y se sale, sin procesos de resocialización efectiva. No hay procesos de reinserción social, no hay procesos de resocialización efectiva. Las personas, parece que nuestras cárceles se convirtieran en escuelas del delito, donde se ingresa como si las personas inexpertas en conductas punibles y salen con maestría o postdoctorado. Entonces, se trata de minimizar eso y maximizar la voluntad del Estado. ¿Y cuál es la voluntad del Estado? Proteger tu vida, tu honra, tus bienes y garantizar que esa vida, esa honra y tus bienes no sean vulnerados. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para garantizar eso? Pues yo necesito resocializar a ese agente infractor, la persona que ha decidido cometer una infracción contra el ordenamiento jurídico. Entonces, ¿yo cómo lo decido resocializar? Bueno, entonces establezco en una normatividad cuáles van a ser las condiciones de la pena. Entonces, eso puede pasar en Colombia, en Perú, en Ecuador, pero ninguna punibilidad en el mundo, la normatividad establecida para su derecho punitivo, no debe violentar las normas internacionales. ¿Normas internacionales de qué? De protección de los derechos humanos. Entonces ustedes ven en el Pacto de San José, ustedes ven inclusive los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ven la Convención Americana de los Derechos Humanos, ven la Oficina de Derechos Políticos y Civiles de la ONU, ven todos ellos, estos organismos internacionales, hablando y diciéndole a los Estados partes, mire, si usted va a establecer penas, estas penas deben tener fines, deben tener unos principios elementales que ahorita los conversamos, pero debe tener unos fines, debe responder a unos fines que usted espera, no va a mirar solamente la parte represiva. Usted quiere solamente la consecuencia adversa, que es en este caso la función retributiva de la pena. No, usted no solamente va a mirar eso. Usted va a mirar las funciones de resocialización efectiva, de reinserción social. Usted va a mirar si es necesario esa pena. La niña de verde de la camisetica verde, ¿cómo se llama, doctor Álvaro? La que está adelante, bueno, que yo la veo delante. Sí, tú que miraste para atrás, ¿cómo te llamas? No, no te voy a regañar, voy a poner un ejemplo. No, no te entiendo. Miluska, te llamas Miluska. Me llamo Zaira. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. En cambio, vemos entonces que la pena, como esta consecuencia negativa, vamos creo que puedo, sí, Miluska, sí. Bueno, aparece como Miluska Huamán Gutiérrez. Listo. Entonces, esa consecuencia negativa, esa pena y toda esa, vamos a ver, Miluska, tú no eres casada. Bueno, supongamos que sí, eres casada y no, vamos a poner un ejemplo conmigo porque van a decir esos ejemplos están muy feos. Vamos a poner con un vecino, con Pedro Pérez. Pedro Pérez sale de su casa en una camioneta. Imagínense una camioneta grande, una camioneta, un camión, no sé cómo le llaman en Perú, una camioneta, un carro grande, y vamos a ver que aunque él tenga cámara de reversa, no la activó, de pronto porque eso hace pipi, de pronto él no quería ese ruido ni nada, y no activa la cámara de reversa. Él sale de su casa, se despide de su esposa y se despide de su hija de 3 años,
que la dejó con su esposa y cierra la puerta, se monta en la camioneta y no la tiene parqueada de frente, sino que la tiene de reversa y da reversa hacia la camioneta y le causa la muerte a su hija de 3 años. La hija, cuando él se montó a la camioneta, la hija salió disparada de la casa, la mamá no se dio cuenta, pensó que estaba asegurado de la puerta de la casa y él tampoco esperaba eso, retrocede en la camioneta y le causa la muerte a su propia hija. ¿Ustedes creen que habrá una necesidad de una pena en ese caso? Doctora, buenas noches. Buenas noches. Bueno, en el caso que comentó, no exactamente habría una pena, sino tendrían que analizar que por otra parte hubo una negligencia por parte de su mamá, ya que no pudo cuidar a la niña de 3 años, y la otra culpa sería del padre, ya que no utilizó las medidas necesarias. Muy bien, pero ahí sería entonces un homicidio culposo agravado, porque por la edad de la niña, por eso, porque es culposo, porque las modalidades de conducta, vamos a hacer un recorderis aquí, las modalidades de conducta son el dolo, la culpa y la preterintención. En la modalidad dolosa yo tengo la intención de causar un daño y efectivamente lo causo. En la modalidad culposa yo no tengo la intención de causar un daño, pero lo causo por, en este caso, la imprudencia o la negligencia o la falta de pericia, en este caso la negligencia, aunque todo eso ya es delito imprudente. ¿Qué pasa con eso? El delito es homicidio culposo, inclusive con una circunstancia de agravación punitiva por el parentesco, porque era el papá de la menor, y en este caso si le vamos a indilgar la responsabilidad a la madre, entonces también a la mamá. Pero ustedes consideran que estos padres hay necesidad de privarlos de la libertad en centro carcelario. ¿Ustedes consideran que ellos, o sea, les importará muchísimo si los sancionan penalmente o ese dolor que ya tienen por dentro, por eso, será suficiente para la situación que han vivido? Ofer, adelante. Yo comento. Ya, mira, no hay necesidad porque en la medida en que la pena es resocializadora, pero sí en la medida en que debe ser retributiva, porque en esa medida no depende si es, digamos, tienes un grado de consanguinidad, si no vas a responder a un acto que es tu culpa, ¿no? En ese sentido yo creo que sí. Entonces, muy bien la respuesta, Ofer, aunque yo difiero de ella un poquito. Yo considero que no hay necesidad de la pena, creo, pero obviamente esto no es una ley general, porque las circunstancias de modo, tiempo, espacio y lugar tienen que ser evaluadas por el operador judicial. O sea que en el derecho penal 1 más 1 no va a ser 2. El derecho penal va a tener en cuenta que en este caso un padre le causa la muerte a un hijo, pero en estas condiciones puede ver el operador judicial que es tanto el dolor, el sufrimiento, que no es necesario. Es que las penas no cumplen solamente la función de necesidad, la función de retribución general, de prevención general o prevención especial. No van a cumplir solamente esas funciones. Entonces, acá, ¿qué mensaje le vamos a mandar? O sea, realmente este ciudadano necesitará la sanción punitiva del Estado para entender su reproche, o sea, para entender que actuó mal. No es necesario eso. Entonces, pero eso quedará en el operador judicial y los alegatos que se hagan de las partes en entrar a demostrar la necesidad o no necesidad de la pena. Pero la pena también responde a necesidades. Pero mire, las penas tienen en cuenta los principios que han establecido todo el ordenamiento universal de los derechos humanos. Entonces nos hablan de los principios, por ejemplo, el de jurisdiccionalidad. En los principios de jurisdiccionalidad nos están diciendo quién es el juez competente para entrar a determinar quién cometió o no cometió una infracción a la ley penal.
quién cometió o no cometió una infracción al derecho penal. Entonces nos vienen a decir, ah, bueno, el juez competente, de acuerdo a las competencias que se les haya atribuido de pronto por territorialidad, por la naturaleza del asunto. Por ejemplo, nosotros acá en Colombia no solamente tenemos jueces del circuito, nosotros tenemos jueces especializados del circuito. Entonces vemos que son jueces del circuito de manera que son más especializados. ¿Y eso qué tiene que ver? Un homicidio, ellos lo mira un juez del circuito, pero un homicidio en persona protegida lo mira un juez del circuito especializado. Los grupos de bandas criminales es competencia de ellos. Entonces vamos a darnos cuenta que la territorialidad no solamente va a entrar a determinar la competencia de los jueces, sino también la naturaleza del asunto. Y eso lo ha tenido muy en cuenta la Convención Americana de los Derechos Humanos, el Pacto de San José, la Oficina de Derechos Políticos y Civiles de la ONU, inclusive si nos vamos muchísimo más allá, el Estatuto de Roma, todos nos están hablando, oye, la protección de las personas que están siendo juzgadas, que tenga el debido proceso, que tenga el derecho a la defensa, tenga todo eso. Entonces nos vienen y nos hacen un recorderis y dice, un momentico, dentro de eso vamos a mirar quién es la autoridad competente para juzgar esa conducta. Es que no puede ser un juez civil, no es un juez que conozca de otros asuntos, que no tenga formación académica en derecho penal, que decida sobre la responsabilidad de una persona o no. Entonces, porque no tienen el conocimiento del ordenamiento jurídico, no saben dónde está la falla, dónde se vulneró ese elemento o ese derecho fundamental. Entonces, ¿qué pasa? Ahí los jueces, todo el mundo dice, el juez natural, ¿quién va a ser el juez natural de la causa? Eso es supremamente valioso. Miren, chicos, ustedes dirán, eso no tiene tanta relevancia. Sí, sí la tiene, y mucho. En el mundo pasa cada ratico que estamos viendo desafortunadamente noticias, por ejemplo, en pueblos, no me estoy refiriendo a una determinada religión, sino en pueblos, para no hablar de religiones, pero pueblos orientales, donde de acuerdo a sus creencias ideológicas muy radicales, pues deciden tomar justicia por su propia mano y ellos lo consideran como que realmente el derecho de establecer o determinada pena o ellos creen que tienen toda la potestad de administrar justicia. Y pasan casos como, por ejemplo, apedrean a una mujer en vía pública o la cuelgan o cuelgan al que ellos consideran o le cortan la mano a alguien o hacen lo que ellos consideran que está correcto de acuerdo a su conocimiento y sin embargo nos damos cuenta que su país no concede ese derecho, no le dio a los particulares el derecho de administrar justicia. Ellos lo están haciendo a mano propia. Sin embargo, su país reprocha, en este caso, el comportamiento que tienen estas personas que de acuerdo a un radicalismo, pues, han cometido esas graves o esos graves violaciones a los derechos humanos. Y lo peor de todo es que es de manera sistemática. Entonces, el mundo viene y le dice, no, momentico, no, busque su juez natural y su juez natural tiene que ser una autoridad competente para definir si usted es o no responsable de la comisión de una conducta punible. También le dice un momentico, la dignidad humana. Ofer, adelante, claro que sí. En el sentido, ya. En cuanto a las leyes, por ejemplo, de los países radicales, que para nosotros es, digamos, radicales las decisiones penales que toman ellos, pero en ese sentido nosotros lo estamos marcando desde nuestro contexto cultural e incluso de una visión diferente a la de ellos. Y cuando vamos a su país, ellos tienen una visión diferente de nuestros derechos. En ese sentido, cuando hay contradicciones, ¿quién establece cuál es cuál? O sea, nosotros estamos en la razón o ellos tienen la razón. O hay otro ente que establece cuál es lo bueno y cuál es lo malo. Gracias. Ofer, qué pregunta tan compleja. Porque te voy a decir compleja. Lo que para mí puede estar bien en un contexto cultural, para ti puede que no esté bien en otro contexto cultural.
Sin embargo, hay la Declaración de los Derechos del Hombre, la Declaración de los Derechos Humanos. Entonces se ha establecido como ser pensante, como ser sintiente, pues tienes unos derechos que para ser vulnerado ese tipo de derechos hay que entrar a mirar qué se persigue, cuál es la finalidad. Entonces uno podría decir, lo que culturalmente en otros ejes territoriales puede ser aceptado, en Perú y en Colombia puede que no sea, ¿no? Dentro del contexto. Por ejemplo, la ablación femenina. La ablación femenina en otros contextos está muy aceptado y se considera que eso culturalmente pues debería yo aceptarlo porque eso hace parte de su cultura interna. Sin embargo, eso es atentatorio contra los derechos no solamente de la mujer, los derechos humanos. O sea, cuando a mí me van a cercenar el clítoris para que yo no sienta nunca placer en mi vida sexual, eso inclusive pues va en contravía de lo que dicen psicólogos y psiquiatras, que no solamente el placer sexual se encuentra en los genitales, se encuentra en el cerebro, en la cabeza. Entonces, ¿qué pasa? Eso, encontrar eso, ustedes dirán, yo respeto la cultura, porque eso es cultural, esa manera de pensar es cultural. Pues hasta dónde llega la cultura, en este caso, cuando va a cercenar derechos fundamentales y sagrados de las mujeres. No hablemos solamente de eso. O sea, si miramos en el contexto, Perú, perdonen lo que voy a decir en este momento, porque no se trata de un contexto netamente histórico, desafortunadamente histórico. Compañías peruanas, no estoy atacando a Perú, amo muchísimo al Perú, no tengo la bendición de conocerlo, deseo enormemente, le estaba diciendo al doctor que con la bendición de Dios voy ahorita en junio a conocer partecita pequeña de su precioso país, pero hubo una época en mi país, inclusive en el Amazonas, que tiene que ver que las personas nativas del Amazonas ni siquiera a veces se consideran colombianos, peruanos, ecuatorianos. Ellos se consideran, tienen su propia identidad de pueblo. Entonces vamos a ver que por la guerra del caucho, hace algunos años, aquí se generó un genocidio. Un genocidio que mi país no lo ha reconocido como tal, pero los historiadores sí. Y por empresas, bueno, en este caso, 2 peruanas y varias de otros países también, donde masacraban a los indígenas de estas zonas por la guerra del caucho. En su momento histórico, el terrateniente, el dueño de la empresa, tenía el derecho a exigir una determinada producción. Si yo no cumplía con esa tarifa, entonces el terrateniente le daba derecho para que de una u otra manera lograra tener ese beneficio a través de esa contribución que tenían que hacer. Entonces, de manera de presión, pues tenía todo el derecho de acabar con las vidas de nuestros indígenas o de cercenar sus extremidades inferiores, o de inclusive quitarle la vida a sus hijos como medio de presión. Esto es parte, y eso no es solamente de mi pueblo, de Colombia, esto es parte de América Latina, y hemos toda América Latina vivido, no, y ojalá fuera solamente una zona del mundo, todo el mundo ha sido, en las violaciones sistemáticas de los derechos humanos ha sido permanente, por eso se denominan sistemáticas, permanecen en el tiempo casi. Entonces la comunidad internacional ha decidido establecer cuáles son los derechos fundamentales del ser humano, y se establece, y no solamente en la Revolución Francesa, después de cuando decir nunca más va a volver a pasar lo que nos pasó en el genocidio del pueblo judío. Entonces la comunidad internacional se reúne y forma Naciones Unidas y empieza a determinar qué consideran que está bien y qué considera que va en contra de los derechos humanos. Entonces se establecen y todo. Pero ustedes dirán, ¿cómo hacemos nosotros para lo que yo en Perú considero que está bien, decirle a unas personas en otra parte del globo terráqueo que eso está mal? Entonces, como si de pronto, de acuerdo a su identidad de pueblos, ellos no reconocen esa práctica ancestral como una práctica vulnerada o que vulnera los derechos humanos. Pero para nosotros es claro. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Quién tiene la razón? ¿Quién no la tiene? ¿Quién determina qué está bien y qué está mal? Es una pregunta maravillosa, porque nosotros vemos, por ejemplo, Estados Unidos
casi siempre ha sido, o pues hasta ahora no lo hemos visto cuando ha cambiado, pero la Secretaría de los Derechos Políticos y Civiles siempre la preside como órgano permanente Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos pues es parte de la ONU, es parte de una cantidad de organizaciones, sin embargo no firma tratados. Por ejemplo, los tratados de Minnesota, de Estambul, de Ottawa, de Kioto, no reconoce a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no reconoce a la Corte Penal Internacional. Entonces usted dice, ¿cómo así? Y sin embargo ellos determinan, y no estoy criticando a Estados Unidos, estoy hablando en un contexto netamente punitivo. Entonces ellos en un momento como lo decía Ofer, entonces ellos son los buenos, son los que determinan qué está bien y qué está mal. Entonces ahí podríamos, Ofer, decir, lo que pasa es que vemos, no soy anti-yanquis, anti-nada, no me pongan anti-nada. La situación es que uno podría entrar a mirar, ¿será que cuando esta nación decide que los demás países están infringiendo el derecho internacional, que están violentando los derechos humanos, entonces, y lo hace cumplir los tratados internacionales, ¿por qué no firma esos tratados internacionales si se supone que eso es lo que está bien y los demás son lo que está mal? Entonces es como, perdóneme la comparación que voy a hacer ahí, eso es, Ofer, como si tú fueras mi hijo. Y siempre lo digo como en clase. Y le digo yo, Ofer, no vaya a decir mentiras, porque las mentiras están mal y usted no puede decir mentiras. Pero tú eres mi hijo y me llama Paulina, y Paulina es tu tía, y te dice, pásame a tu mamá, y yo le digo, no, diga que no estoy, diga que no estoy. Entonces usted me va a decir, pero mami, tú me dijiste que no dijera mentiras. Y yo, ay, no, a mí no me molesta. Al cabo, yo soy la que mando en esta casa y yo soy la mamá. Más o menos algo contesta así. ¿Qué respalda que no firme eso? Pues toda la cantidad de portaaviones, flota que tiene en cuanto flota bélica, el país que tiene más poderío bélico en el mundo, pues eso lo respalda él. En que diga, yo no firmo esos tratados y usted sí los tiene que firmar. Entonces, si nosotros miráramos en el contexto de Oriente, dirían, muchas cosas de Occidente están mal, y muchas cosas de Occidente miran hacia Oriente y dicen, está mal. Y ahorita, con toda la problemática que está en el Oriente Medio, que esto pues nos atañe a todos, porque todos vivimos en la misma tierra, pues entonces uno dirá, ¿quién tiene la razón? ¿Quién está diciendo quién está bien y quién está mal? Es muy difícil tomar partido. Uno no puede decir, o sea, ver lo que está pasando en Medio Oriente y uno no puede decir, ah, sí, el pueblo de Israel está bien porque tiene que, pues, Irán u otro, bueno, no quiero meter geopolítica aquí para no levantar callos ni nada de esas cosas, pero pueden decir, no, ellos son los que están bien, pero sin embargo fue muy rechazado la intromisión que hicieron a una embajada mexicana en el país de Ecuador, pero territorio de México, porque las embajadas son extensión del territorio del país de origen, y fue muy rechazado por el mundo, y eso se ha manifestado de que debe tener muchas repercusiones económicas, políticas, o sea, eso tiene que tener serias sanciones para mandar un mensaje al mundo. Sin embargo, Israel hizo lo mismo. Entonces son muchas cosas que al entrar a mirar Ofer, diremos nosotros, dentro del contexto, qué está bien y qué está mal. ¿Quién determina qué está bien y qué está mal? El profesor Niken determina qué es lo bueno y qué es lo malo acá. Entonces, eso es muy complejo. Entonces, se ha entrado a determinar el derecho natural, ese derecho que nos dice mínimamente, hay el derecho natural, el derecho de gentes, el derecho que te está diciendo mínimamente qué está bien y qué está mal. Está mal torturar a otro ser humano, está mal violentar su dignidad humana, está mal someterlos a tratos crueles e inhumanos, está mal eso. El derecho natural te está diciendo eso. Entonces nosotros pues hemos escuchado esto y a través de las distintas, nuestra legislación colombiana es netamente positiva, o sea que es escrita para que yo pueda ser juzgada por un comportamiento que se considera lesivo, que se considera un delito, que se considera que está afectando un bien jurídico protegido por el Estado, debe estar tipificado ese comportamiento, o sea, debe estar
previamente establecido en un código que se llama Código Penal colombiano. Entonces ahí debe estar la conducta que yo realizo previamente descrita para después juzgarme por esa conducta. A eso se le obedece también un principio universal, que es la legalidad. Entonces, ¿qué pasa con eso? Quizás de acuerdo a nuestros pueblos, por ejemplo, en cierto momento aquí en Colombia había un tipo penal que se llamaba bigamia. Y las personas, por ejemplo, yo estaba casada con John Frank y me casaba con Anthony, que están aquí en este momento en esta sesión, me casaba sin haber disuelto el matrimonio con John Frank y vamos a ver que me casaba con Anthony, cometía un delito que se llamaba bigamia, un delito que atentaba contra el bien jurídico protegido por el Estado que se llama la familia. Entonces yo atentaba contra eso casándome 2 veces sin disolver, o sea, me casaba con otra persona sin disolver el matrimonio anterior. Hoy en día, pues eso no está tipificado como un comportamiento que es regulado por el derecho penal. Aquí en Colombia se regula por el derecho civil. El nuevo matrimonio no produce efectos civiles mientras yo no disuelva el anterior. Pero penalmente yo no tengo ninguna sanción. Inclusive, como Colombia fue declarado país laico, hay de acuerdo a religiones que es válido tener, o sea, es válido tener varios esposos o esposas. Bueno, y eso es parte de la identidad religiosa. Entonces, es aceptado así. Pero en un momento histórico para nosotros, eso era un comportamiento hace 20 años lesivo de un derecho fundamental como es el derecho a la familia. Hoy en día miramos y decimos, no, eso no afecta, porque inclusive hay familias de todo tipo, hay familias monoparentales y una cantidad de familias. Entonces, inclusive una persona que está casada 3, 4 veces, que vive con 4 esposas, pues es su familia y es su manera libre de determinarse. Entonces el Estado no se mete en ese comportamiento y no lo considera lesivo del derecho fundamental de formar una familia. Entonces lo que era en un momento histórico mal, hoy en día no está mal. Pero hay cosas que siempre el derecho de gentes, el derecho natural te van a decir eso está mal, como es el caso de quitarle la vida a otra persona. Obviamente que no opere ninguna causal que desvirtúa la antijuricidad de la conducta, o sea, que no opere causales de justificación, por ejemplo, la legítima defensa, el estado de necesidad, el cumplimiento de una orden, de cosas así, que no opere una causal de justificación. Eso está mal causarle la muerte a otra persona, eso está mal. Entonces se protege eso. Eso obedece más como al derecho de gentes, como al derecho natural del ser humano, hasta donde se considera que es lesivo un comportamiento o no. Pero es en cuenta que el derecho penal muta, cambia, se modifica a través del tiempo, porque inclusive, miren que hoy en día, por ejemplo, yo miro quiénes están conectaditos para ver quiénes, cómo están aquí de participantes, 15. Damos Zaira, por ejemplo, que está conectado en este momento. Yo puedo decirle a Zaira, en un momento, en tu contexto social donde tú estás en este momento, quizás tú entiendas hoy qué es un sexting, por ejemplo, delitos que se cometan a través de las redes sociales. Entonces, como el Facebook, todas esas plataformas que ustedes conocen muy bien. Entonces, ustedes entienden que, por ejemplo, a Zaira, el novio, que era Carlos, le pide que le mande una fotografía mostrándole su torso y todo eso desnudo. Zaira, como le está mandando, como es su novio, pues le está mandando la foto de sus senos a Carlos, porque es su novio. Pero ella no piensa que Carlos va a poner esa fotografía en todas las redes, va a extorsionar a Zaira, que si no le paga una plata o si no hace X o no hace Y cosa, entonces va a publicar eso. Eso, si hoy en día yo les hablo a ustedes de eso, del sexting y todos los delitos que tengan que ver con delitos informáticos, para ustedes es muy fácil entenderlo, porque ustedes son nativos de la tecnología, ustedes nacieron con celulares, pero nosotros no.
Nosotros, las personas de mi época, bueno, de mi época sigue esta también porque yo soy viva, pero bueno, en el caso de, pues cuando yo estaba sardina así como ustedes, chiquita, pues así, ¿qué pasa? A mí me hablaban de esto y yo no entendía absolutamente nada. ¿Por qué? Porque yo ni siquiera había visto nunca un celular. El celular lo vine a ver la primera vez en mi vida cuando ya estaba muy avanzada estudiando Derecho. O sea, nunca había visto un celular. Entonces, para mí, que me hablaran de Internet, yo pues no tenía la previsión de los comportamientos que iban a ser lesivos a través de eso. En cambio, hoy en día ustedes sí. ¿Qué pasa? Ustedes se dan cuenta que el derecho penal muta, el derecho penal se modifica y se adecua a las necesidades sociales. Entonces, todo eso entran a determinar, Ofer, y con todo el problema de geopolítica y con todo lo que considera una nación que está bien y otra considera que está mal, pues nosotros acudimos más como al derecho natural para recordar qué es la humanización, qué es la humanización del derecho, y es lo que tratamos de decir, bueno, creemos dentro de nuestro concepto natural del hombre que esto está bien y que esto está mal, aunque en muchos contextos no lo vean de esa manera. Es muy relativo y depende mucho de las circunstancias geopolíticas para entrar a determinar a veces qué comportamientos podrían diferir de un lugar de la tierra a otro lugar. Pero eso pues pasa y no es un hecho pues desconocido para nadie. También obedece, por ejemplo, a la humanización de las penas. Mire, nosotros tenemos, en cuanto a la dignidad humana, tenemos que humanizar las penas. Nosotros vemos, y tampoco y por favor le pido que no estoy hablando de política, no estoy diciendo que un presidente está bien, un presidente está mal. Yo no soy nadie para entrar a determinar que las políticas presidenciales de una nación están bien o están mal, y menos que no sean ni siquiera Colombia. Entonces, pero de cierta manera, hay un presidente en América Latina que ha tomado unas medidas muy represivas para las personas que se creen que han violentado la normatividad. Y nosotros dicen, Salor, espera, ¿cómo así? Ay, yo no sé. Yo no sabía que tenía que admitir a todos. Ay, qué pena. Apenas estoy leyendo esto porque me salió aquí, pero la verdad no lo había visto. Que había personas, no sabía que yo estaba como administradora y que podía pasar. Disculpen a los que los hice esperar un rato. ¿Qué era lo que estaba diciendo, Francisco? A ver, no, Francisco apenas está entrando. Jadis, ¿qué estaba diciendo, Jadis? Florian, ¿qué decía? A ver si están conectaditos conmigo o estamos ya aburridos, ya nos dormimos. Que hubo un presidente que estaba tomando medidas muy drásticas sobre algunas personas. Sí, y eso, no sé, ustedes deben ver eso en TikTok, en todas estas redes, y ustedes ven que tiene muchos seguidores, otros están muy de acuerdo, otros están muy en contra, y es el derecho de cada cual pensar como mejor le parezca. Pero nosotros consideramos que esas medidas represivas realmente consideran que son muy efectivas. Mire, esto ha disminuido la tasa de la criminalidad, desmantelado bandas criminales y todas esas cosas. Entonces nosotros diremos, esas medidas represivas pues son muy aceptadas porque logran los fines inmediatos, pero no sé si en ese país hay la cadena perpetua, pero si no hay cadena perpetua, ¿cómo se hace el proceso de resocialización efectiva? ¿Cómo se hace el proceso de reinserción social? Entonces, a pesar de que bueno, eso sí lo digo a manera de concepto muy personal, yo voy más hacia la humanización de las penas y humanización del derecho. Me gusta más un modelo más de Países Bajos o como decir de Finlandia, me gusta mucho su modelo punitivo porque creo que ellos tienen muy en cuenta la resocialización del agente infractor y resulta que si uno mira las estadísticas en cuanto a la reinserción social,
está casi al 100%, y en cambio la reincidencia en conductas punibles está casi al 0, está a 0 punto algo, pero es casi 0. O sea, uno se da cuenta que no hay reincidentes en conductas punibles, o sea que su proceso de resocialización fue muy efectiva. Entonces, y uno mira los procesos de Finlandia y uno dice, ¿cómo humanizaron las penas? Trataron a las personas como eran, como seres humanos, como persona, no como bestia. Entonces, muchos estudiosos, no solamente del derecho, de la psicología, de la psiquiatría forense y todo, entran a analizar y dicen, la situación es que cuando yo trato a un ser humano como bestia, pues se portará como bestia y todo eso. Entonces, eso es muy complejo y uno lo entra a mirar y digo, pues no, yo prefiero cómo están viviendo en este momento, yo prefiero porque hay una relativa paz, yo siento que voy allá y voy a encontrar un país seguro y todo eso. Y no estoy hablando mal del presidente, por favor, miremos más el contexto punitivo. Entonces yo, vamos a silenciar micrófonos para que se puedan escuchar bien. Bueno, entonces, si yo miro eso, a veces me empiezo a preguntar, bueno, ¿y cómo será América Latina con esa olla de presión? O sea, eso no se estará formando, no se estará cociendo allá una olla de presión. No sé si ustedes, apreciados compañeros, han cocinado en una olla de presión. No sé cómo se le denomina en Perú a una olla que tiene una válvula y se cierra y acumula mucho vapor para cocinar con ese vapor. Bueno, aquí se le denomina olla a presión, olla atómica, no sé cómo se le dice allá. La situación es que, mis amores, esa olla de presión es en este momento, creo, para esta humilde servidora de ustedes que he estudiado un poquito de política criminal, bueno, no mucho, de pronto en 30 años no se alcanza a estudiar tanto, pero la situación es que quizás eso se está formando una olla de presión ahí y de una u otra manera eso va a estallar. Y la situación es, ¿qué trae eso? Es que lo que pasa es que dirán, es que es el modelo Singapur. El modelo Singapur es muy efectivo, porque es que Singapur era un pueblo de pescadores y hoy en día es una metrópoli es una potencia en educación, una potencia en el mundo, que el metro cuadrado más costoso de tierra lo tiene Singapur, inclusive más que Nueva York y cualquier parte. Entonces usted dirá, pero mire el modelo que ese mandatario recoge el modelo de Singapur. Pero es que eso no es el mismo modelo, chicos, porque es que en el modelo Singapur habían 500 personas privadas de la libertad. Yo estoy hablando de 500 porque es que miren el tamaño de Singapur. Era pequeño, era un pueblo de pescadores, donde se violentaban sexualmente a las mujeres, se les descuartizaba en parques y ahí se les dejaba tiradas. Entonces, habían 500 personas privadas de la libertad y cogieron a 450 y la ejecutaron inmediatamente. Pena de muerte, pena de muerte, pena de muerte, pena de muerte, y todo el mundo lo mataron. Quedaron 50 personas. Y mandaron ese mensaje a todo Singapur. Y Singapur entonces, entonces la forma es entonces con la pena de muerte. Pues que aquí violentaríamos otro principio universal, que es el principio de no regresividad, el principio de progresividad. Uno progresa en la protección de los derechos humanos, no regresa a eso. Entonces, eso no es la función. Miremos el modelo, si ustedes tienen la oportunidad de mirar por internet y todo eso. A ver, miremos la parte punitiva de Finlandia y ustedes se van a dar cuenta que la protección de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad tuvo unas consecuencias asertivas a una sociedad que estaba lastimada por la violencia permanente y esa sociedad dejó de vivir esa violencia permanente. Entonces, ¿qué pasa? El mundo manda otro mensaje y dice, bueno, ustedes acuérdense de la humanización de las penas. La humanización de las penas no es la Edad Media, donde a una persona se le amarran sus extremidades a caballos y se tiran de los caballos, y si las personas eran descuartizadas así, no, es que la persona entre más sufría, pues más iba a expiar el pecado, y entonces era la forma
de cumplir como con los fines que se perseguían, no solamente la retribución justa, porque de justa eso no tenía nada, pero de retribución. Entonces, siempre se buscará eso. Ah, no. Ah, si lo metemos en un hueco, metamos a esas personas en un hueco, no le demos comida 3 veces al día, pongámosle, es que es muy, eso es violatorio de los derechos de los demás. Hay muchas personas que están muriéndose de hambre y en cambio estas personas que delinquieron, pues que se mueran de hambre, eso es problema de ellos. Entonces eso, nosotros queremos que los metan en un hueco, no importa si hay 20 personas en una misma oficina, pues en un cuartico de 4x4 hay 20 personas que no pueden ni dormir, ni descansar, ni sentarse, pues eso no es problema de nosotros, eso es problema de quien nos mandó a delinquir. Y no nos damos cuenta que mañana podemos estar nosotros ahí, que lo único que se necesita, como decir, para morirse es estar vivo, para ir privado de la libertad es estar en libertad. Puede ir un familiar, podemos ir nosotros, todo eso, que Dios nos guarde, pero las situaciones de cuando se vulneran los derechos del otro, en un momento pueden ser vulnerados mis derechos. Por eso es que nosotros siempre tenemos que buscar garantizar la protección de los derechos humanos, porque con eso garantizamos los derechos individuales, los derechos de cada persona. Entonces, nosotros sí debemos entrar a mirar con más detenimiento eso y decir, ¿cumplen la función de resocialización y reinserción social? Esas penas están cumpliendo los fines y principios universales de eso. Entonces nos vamos a dar cuenta que no. Y realmente eso nos podría convertir esto en una olla de presión. Cuando estalle, ¿quién? ¿Cómo va a ser esa sociedad? Cuando salgan ellos y no han iniciado un proceso de resocialización efectiva, ¿qué van a hacer en la calle? ¿Cómo se reinsertan a una sociedad? ¿Cómo se permite que una sociedad perdone? Mire, si uno mira los procesos, por ejemplo, si ustedes miran en lo que pasó en Ruanda entre los Hutus y los Tutsi, que fue el genocidio del pueblo Tutsi a manos de los pueblos Hutu, ustedes den cuenta que ellos nombraron su corte, un tribunal de la Corte Penal Internacional ad hoc para Ruanda. Y ellos mismos entraron en un proceso de reconstrucción del tejido social y empezaron a decir, nosotros cómo reconstruimos nuestro tejido social, es que los hutus nos masacraron, nos mataron a machetes, violaron a nuestras mujeres, mataron a nuestros niños. Ah, pero es que cuando la Interahamwe de los hutus fue mermada el poder a través de la guerrilla de los Tutsi, pues después ellos también empezaron a hacer lo mismo. Y entonces nos quedamos que como en un espiral, o no, una rueda ahí en un círculo que nunca va a ser como el símbolo del infinito, nunca va a parar la violencia. Y ellos decidieron que no iba a ser así. Ellos sí iban a parar la violencia. Obviamente, el proceso de reconstrucción del tejido social iba a ser muy duro y el proceso de la reconstrucción de ese tejido social iba a ser muy, muy complejo para cada persona que lo haya vivido. Quizás para las generaciones futuras iba a ser parte de su memoria histórica, pero no de su realidad, no de su historia real, era de su memoria histórica. Sin embargo, ellos muestran al mundo que hoy Ruanda se muestra al mundo como un como un territorio libre de violencia, libre de genocidios, libre de eso. Entonces, hay muy buenos espejos en el mundo entero para darnos cuenta qué está bien y qué está mal. Si nosotros miramos lo del genocidio del pueblo, del pueblo del que causó Turquía con los armenios, por ejemplo, uno siempre le queda como en la retina la sensación de no justicia, o sea, la sensación de que ellos ni siquiera pudieron entrar en su proceso de reconstrucción efectiva de una sociedad porque no lograron hacer esa reconstrucción del tejido social, no lograron hacer efectivos sus procesos de memoria histórica. Entonces, eso el mundo todavía después de tantos años están viendo cómo entrar a resarcir los perjuicios y decirle a Turquía que a pesar de que a Turquía no se le conmina, no se le puede obligar a decir que hizo parte de un genocidio, pero sí por lo menos a entrar a hablar de que esa violencia que sufrieron los pueblos no estuvo bien, eso estuvo mal. Pero mire, si yo les digo eso, entonces ahí, Ofer,
podríamos mirar, por ejemplo, el ataque de Pearl Harbor, y ustedes ven la película, por lo menos se vieron esa película, yo creo que casi todos los chicos lo ven de Pearl Harbor, ustedes miran que los aviones de Japón atacan una base militar, y cuando el derecho internacional humanitario habla, dice que las bases militares son objetivo militar, aunque haya civiles, no se violenta el derecho internacional humanitario, que son las reglas mínimas del conflicto armado, no se violenta atacando una base militar. Sin embargo, si uno entra a mirar cómo fue el ataque que se hizo a dos poblaciones civiles, Hiroshima y Nagasaki, en Japón, y uno entra a mirar, mire, hay una serie muy tenebrosa, o sea, terrible, pero muy realista, de lo que pasó con Hiroshima y Nagasaki. No me acuerdo cómo es que se llama, pero es japonesa, pues obviamente. La cuestión es que muestra cómo la gente se quemaba viva, cómo toda esa cantidad de cosas. Tú no entra a mirar y decir, eso está bien. Hoy en día, mirando hacia el pasado, eso estuvo bien, eso estuvo mal. ¿Por qué si estuvo mal entonces Estados Unidos no pide perdón? ¿Por qué si se le obliga a otros países pedir perdón a la comunidad internacional? ¿Por qué Argentina tiene un capítulo de nunca más? ¿Por qué Chile tiene un otro capítulo? ¿Por qué Perú? Porque hemos vivido desafortunadamente mucha violencia en nuestro continente. ¿Por qué tienen esos tipos de capítulos y ellos no? Porque ya les dije, pues yo soy la mamá, usted es el hijo y usted hace lo que yo le estoy diciendo, porque si no, pues no va a tener la plata para el fin de semana o no lo voy a dejar salir. Yo puedo tomar medidas represivas contra usted no contra mí. Entonces, eso pasa. Y esas medidas represivas, pues a la final entran a decirnos que está bien y que está mal. Pero realmente lo que está vulnerando es el ordenamiento jurídico universal, la que nos dice las mínimas reglas que deben observar los países. También está el principio de la resocialización. Eso es crucial, compañeros, o sea, eso es supremamente crucial. Oye, disculpen un momentico. Doctor Niken, por favor, usted me podría decir hasta qué horas tengo, porque no sé hasta qué horas puedo compartir el escenario. Doctor, o doctor Álvaro, ¿usted me puede indicar más o menos hasta qué hora tengo la posibilidad? Chicos, ¿alguno sabe hasta qué horas puedo compartir con ustedes? Vamos a revisar, doctora. A ver qué. Bueno, gracias. Doctora, ahí en la información que usted compartió no dice. No dice, sí, ¿qué será hasta qué horas? Bueno, voy a seguir conversando y cuando espero hasta que de pronto el doctor me diga hasta qué hora es. Entonces, en el principio ¿cómo, doctor? No sé. Bueno, Doctora, ¿me escucha? sí lo escucho, doctor. Sí, doctora. Estaba coordinando con el doctor Machuca para ver el tema del tiempo. Precisamente le dije sobre el tiempo porque quedamos en 1 hora. Y ya usted habría sobrepasado la hora. Empezó a las 7, son las 8:16 acá en Lima, ¿no? Entonces, no sé si usted ya puede ir cerrando sus ideas, doctora, su disertación. Claro que sí, puedo ir cerrando. Miren, compañeros, solamente decirles a ustedes, compañeros, que las penas obedecen a varios principios que ha establecido la humanidad entera, que se deben respetar: la humanización de las penas, principio de progresividad, no regresividad. ¿Qué quiere decir eso? Que si en Perú hubo pena de muerte y hoy en día no hay pena de muerte, pues no podemos volver a instaurar la pena de muerte. Y eso hace parte del populismo punitivo, que será de pronto, si hay la oportunidad de volvernos a encontrar, dialogar un poquito sobre el populismo punitivo que hacen los políticos, y entonces dicen, vamos a colocar la pena de muerte, vamos a dar cadena perpetua para todos los perpetradores de violaciones, de delitos de sangre, cosas así. Entonces,
Eso no puede hacerse porque a pesar de que se haga en un ordenamiento jurídico interno, pues sería demandado ante una corte internacional y no prosperaría el ordenamiento jurídico interno. Inmediatamente una corte internacional pues haría llamado a que se respeten los derechos fundamentales, inclusive los principios generales del derecho, como en este caso el principio de convencionalidad, que es el principio de progresividad. Entonces, usted no puede estar al principio de regresividad, no vamos a regresar a una, cuando hemos alcanzado mayor protección de los derechos humanos, no vamos a regresar. El derecho penal está muy pendiente de eso. Entonces, yo sé que ya debo ir cerrando, casi siempre me pongo a hablar y se me va pasando muy rápido el tiempo. No sé si se permiten, aunque sea una pregunta o un comentario. No sé si ustedes quieran hacer un comentario o una pregunta. Con muchísimo gusto, pues se les da el uso de la palabra. Buenas noches, doctora. De acuerdo al ordenamiento jurídico, ¿cuáles son los tipos de penas que se aplican en Colombia? Bueno, gracias. Hay penas privativas de la libertad, intramural o domiciliares. Por ejemplo, tú estás en tu casa, pero estás cumpliendo una pena y es pena privativa de la libertad. Estás ubicada en tu casa y no puedes salir de ella a menos que obre un permiso. Bueno, hay penas que no son privativas de la libertad. Por ejemplo, una caución que te conmina una conminación, te dice, tú hagas una promesa, pagues un dinero. Hay privativas y no privativas de la libertad. Para imputables son las penas. Las medidas de protección o medidas de seguridad son para los inimputables. Eso pues será objeto de estudio con su profesor porque ya casi no tengo el tiempo. Pero los inimputables son los que tienen inmadurez psicológica. Los imputables son los que tenemos madurez psicológica. Ya un momentico, Fer, yo le termino de contestar a Zaira. Entonces, en Colombia hay penas que se traducen privativas de la libertad y no privativas de la libertad. Las privativas de la libertad arrastran de por sí ya inmediatamente una interdicción de derechos y funciones. Quiere decir que mientras en el tiempo que yo esté privado de la libertad, se está prohibido, pues, por ejemplo, entrar en un proceso electoral. Pero hay otras, por ejemplo, como te decía, la caución, la conminación, que son promesas que yo hago al Estado de portarme bien o cosas así. Ofer, adelante. Ya. Ya, ahora sí. Sí, doctora. La pregunta que quiero hacer es esto: si la pena es la consecuencia jurídica de un acto reprochable, asimismo esta pena causa un mal, dolor, angustia a la persona. Y por otro lado, en concordancia con la neurociencia, cuando una persona es estresado, o ya sea por cualquier circunstancia, este estrés genera cortisol, y la sobrecarga de cortisol que hace de que se desequilibre sus neurotransmisores, y esto hace que se dispara la oxitocina, y esto hace que la persona se vuelva violenta. ¿Cómo puede entender la pena en este caso, digamos, si una pena causa dolor, angustia a una persona, y por otro lado tenemos la neurociencia que nos dice, pues, esto es un producto natural del cerebro y de todas las implicaciones que hay en ello? Entonces, ¿cómo puede aplicar, digamos, una pena de muerte a una persona que comete un acto reprochable en una sociedad? Gracias. Bueno, gracias, Ofer. Mire, no sé si el doctor me va, y termino con esta pregunta. Mire, en las penas deben por eso cumplir una función resocializadora y reparadora del daño, resocializadora del agente infractor. Pero mire que esto, cuando yo digo la humanización de las penas, no debe estudiarse la pena solamente con el componente jurídico, solamente a través del estudio de la visión de un abogado, a través de una visión de un trabajador social, de un psicólogo, de un psiquiatra, de un médico, de cantidad de ciencias auxiliares al derecho que ayudarán a construir todo ese proceso de desligue de un proceso social. O sea, yo decidí apartarme de lo que se consideraba que era el ordenamiento jurídico y realicé un comportamiento antijurídico. Entonces, esas consecuencias negativas que no solamente operan a nivel de pronto
por fuera, también operan por dentro, claro que sí, se generan todos estos fenómenos mentales, todos estos fenómenos sociales. Por eso es que las escuelas, los centros carcelarios se vuelven escuelas del delito si no hay procesos de reinserción social efectivos. ¿Por qué? Porque una persona que entra, como tú lo acabas de decir, entra con todas estas problemáticas sociales que está sufriendo, tiene todo esto, entra que es como si estuviera, que cada cosita que lo va a tocar está electrificado, y encima de todo encuentra un ambiente totalmente árido, encuentra un ambiente totalmente agresivo para él, donde él tiene que ser la ley del más fuerte, la ley del sobreviviente, todo esto, pues él no tendrá tiempo de iniciar su proceso de resocialización efectiva, sino que él querrá sobrevivir, y para sobrevivir en un centro penitenciario carcelario de máxima seguridad o mediana seguridad, donde no hay injerencia total del Estado, donde no hay protección de la persona penada, pues ¿qué pasa? Estamos a merced de todo lo que se forme ahí en esos centros penitenciarios, donde la ley del más fuerte es la que va a operar. Entonces esas personas pues no podrán hacer un proceso de esa resocialización y reinserción efectiva, sino que terminan no solamente realizando la conducta punible por la cual ingresan al centro penitenciario, sino además volviéndose especialistas en otros comportamientos antijurídicos. ¿Por qué? Porque no son procesos de resocialización y reinserción social efectivos. Y por eso tenemos que operar a la humanización de las penas, hacerle entender a esa persona, a quien realmente cometió la conducta punible, que hay otras salidas alternas a la realización de estos elementos que causan una consecuencia punitiva. Por ejemplo, una persona que decide hurtarse una bicicleta para conseguir su dosis diaria de droga, y supongamos iniciaran un proceso de legalización, bueno, eso ya es parte de una política criminal estatal, pero que garantiza un proceso mucho más efectivo del tratamiento de esta situación que genera tanta, mire, aquí en Colombia, no sé, yo creo que América Latina no es ajena a eso, pero aquí en Colombia las guerras del microtráfico, eso produce demasiada violencia, demasiada muerte, demasiados delitos. Entonces, tratar de raíz el microtráfico, tomando políticas criminales más efectivas, no de represión, no de eso, sino de realmente resocialización, educación y formación, lograr sacar a nuestros jóvenes de eso, dando oportunidad y todo eso, se mira que hay la reconstrucción de un tejido social. Eso suena muy utópico, pues miren Países Bajos. Y ustedes no lo miren ahora, mírenlo 50 años atrás y se van a dar cuenta que esas sociedades tan utópicas se pueden alcanzar cuando hay voluntad del pueblo, cuando hay voluntad de la nación, cuando hay voluntad de los dirigentes, cuando hay oportunidades en la nación de decirle, vea, yo le doy una oportunidad laboral a una persona que ha estado privada de la libertad. Pero cuando hagamos esos cambios del imaginario colectivo, podremos sumar a los procesos de resocialización efectiva. Pero si tenemos todavía la mentalidad de que las personas que van privadas de la libertad los tenemos que tratar como basura, seguirán portándose como tal. Disculpen que yo me haya excedido más de esto. Gracias por el espacio. Le agradezco mucho al doctor Jorge Machuca Vilches, al doctor Juan Manuel Niquen Quesquen, que me han dado la oportunidad en la Universidad César Vallejo del Perú. La Universidad Católica Luis Amigo Centro Regional Montería agradece mucho este espacio. Ojalá sí haya sido de enriquecimiento, por lo menos para mí, el tener la oportunidad de compartir con ustedes ha sido muy enriquecedora. Dios permita que nos volvamos a encontrar. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Doctora Luisa Fernanda Madrid Botero, muchísimas gracias por su excelente ponencia y estoy convencido que mis alumnos están más que satisfechos por la forma como usted ha abordado esta temática, ¿no? Dando una visión específica y general, ¿no? De lo que significa la aplicación de la pena en su latitud y en otras latitudes, ¿no? Tenemos un encuentro que va a ser el día 6 de mayo, ¿no? Nos estaremos reencontrando conjuntamente con mis estudiantes y también, por supuesto, con los estudiantes de usted, ¿no? Para continuar con esta temática, ¿no? Tan importante para el derecho penal.
nuevamente, doctora, agradecerle y espero que nos podamos reencontrar pronto, ¿no? Y también esperamos que usted visite a nuestro país, como ya existe la promesa, ¿no? Y cuando esté acá en nuestro país, bueno, lo que deseamos es que nos visite en nuestra universidad, en nuestra sede, ¿no? En San Juan de Lurigancho. Sería muy interesante recibirla, ¿no? Y poder estrechar esos lazos de amistad, ¿no? Mire, doctora, le voy a poner en imagen a mis alumnos, ¿no? Para que se despidan ellos de usted, ¿no? Muchísimas gracias. Ojalá Dios permita que los pueda ir a ver. Ojalá que sí. Y tengo muchísimas ganas de conocer al Perú. A ver, despídense y aplausos. Bendiciones. Que Dios los bendiga mucho. Que pasen una feliz noche. Un abrazo muy grande. Chao, mi Doc. Muchas bendiciones. Bueno, mi Doc, hasta mañana. Que Dios los bendiga y nos encontramos, si Dios lo permite, el 6 de mayo. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Un abrazo gigante para todos. Bendiciones para todos.